Bienvenidos a la unidad 3, titulada Diabetes mellitus. En esta sesión abordaremos el papel del páncreas endocrino, la función de la insulina y la fisiopatología que da origen a la diabetes, una de las enfermedades metabólicas más prevalentes y con mayor impacto en la salud pública mundial. El objetivo de esta unidad es que comprendan cómo la función hormonal del páncreas mantiene el equilibrio glucémico, y qué sucede cuando este mecanismo falla. El páncreas es una glándula con una característica muy particular, tiene una doble función. Por un lado, cumple un papel exocrino, encargado de producir enzimas digestivas que se liberan al intestino para facilitar la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos. Por otro lado, su porción endocrina, que representa apenas del 1 al 2% de su masa total, es fundamental para la regulación metabólica, ya que secreta hormonas directamente al torrente sanguíneo. Estas hormonas son las responsables de mantener los niveles normales de glucosa en sangre, una variable vital para el funcionamiento celular. A esta porción endocrina se le conoce como los islotes de Langerhans, y en ellos se encuentran las células especializadas que producen insulina, glucagón, somatostatina y péptido pancreático. A lo largo de esta clase, analizaremos cómo la interacción entre estas hormonas determina el equilibrio metabólico y cómo su desregulación lleva a la aparición de enfermedades como la diabetes mellitus. Comprender esta base fisiológica permitirá interpretar de forma más clara las manifestaciones clínicas y los principios del tratamiento en pacientes hospitalizados, especialmente en el ámbito de cuidados intensivos. El páncreas es una glándula mixta con funciones tanto exocrinas como endocrinas. Su parte exocrina secreta enzimas digestivas a través del conducto pancreático hacia el intestino delgado, colaborando en la digestión de alimentos. Pero la parte que nos interesa en esta unidad es la porción endocrina, donde se localizan los islotes de Langerhans, pequeñas agrupaciones de células que representan una mínima fracción de la masa pancreática, pero que tienen un papel esencial en la homeostasis metabólica. Dentro de estos islotes se encuentran 4 tipos principales de células: las células alfa, que secretan glucagón, una hormona hiperglucemiante cuya función es elevar los niveles de glucosa en sangre al estimular la degradación del glucógeno hepático y la formación de nueva glucosa; las células beta, que producen insulina, la hormona hipoglucemiante por excelencia, encargada de favorecer la entrada de glucosa a las células; las células delta, que liberan somatostatina, la cual regula tanto la secreción de insulina como de glucagón; y finalmente las células F o PP, que secretan péptido pancreático, involucrado en la regulación de la secreción exocrina y de la motilidad gastrointestinal. El balance entre la acción del glucagón y la insulina mantiene la glucemia dentro de valores normales, que oscilan entre 70 y 110 miligramos por decilitro en ayuno. Este rango permite que las células dispongan de la cantidad adecuada de energía sin que se produzcan los efectos dañinos de la hiperglucemia o la hipoglucemia. En los próximos apartados, profundizaremos en la función de la insulina y su papel central en el metabolismo energético. La insulina es una hormona peptídica producida por las células beta del páncreas. Su síntesis se inicia en el retículo endoplásmico como preproinsulina, una molécula precursora que posteriormente se transforma en proinsulina dentro del aparato de Golgi. Finalmente, mediante un proceso de maduración, se convierte en insulina activa, compuesta por 2 cadenas, A y B, unidas por puentes disulfuro. Esta forma es la que se libera al torrente sanguíneo cuando los niveles de glucosa aumentan después de una comida. El estímulo principal para la secreción de insulina es el aumento de la glucosa plasmática. Cuando las células beta detectan esta elevación, liberan la hormona para favorecer la entrada de glucosa a los tejidos. Otras señales hormonales también modulan su secreción, como las incretinas, por ejemplo, el péptido similar al glucagón tipo 1, GLP-1, el cortisol, la epinefrina y la somatostatina. La insulina es, por tanto, la llave metabólica que permite que la glucosa ingrese a las células y se utilice como fuente de energía. Sin su acción, las células quedan privadas de combustible, el cuerpo entra en un estado de déficit energético y comienza a usar fuentes alternativas como las grasas y las proteínas, produciendo alteraciones metabólicas significativas. En resumen, esta hormona es indispensable para la vida, regula el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, mantiene la glucemia estable y evita los efectos tóxicos del exceso de glucosa circulante. La insulina cumple múltiples funciones metabólicas que actúan en distintos tejidos del organismo. En el músculo esquelético y el tejido adiposo,
facilita la captación de glucosa mediante la activación de transportadores GLUT4, permitiendo que la glucosa entre a la célula para ser usada como fuente de energía inmediata o almacenada como glucógeno. En el hígado, estimula la glucogénesis, es decir, la conversión de glucosa en glucógeno, creando una reserva energética disponible para periodos de ayuno. Simultáneamente, la insulina inhibe la gluconeogénesis, un proceso que produce glucosa a partir de aminoácidos y glicerol, evitando así que el hígado libere más glucosa al torrente sanguíneo. En el metabolismo lipídico, la insulina favorece la lipogénesis, promoviendo la síntesis de ácidos grasos y triglicéridos, mientras que suprime la lipólisis, es decir, la degradación de grasas. En cuanto al metabolismo proteico, estimula la síntesis de proteínas y reduce su catabolismo, apoyando el crecimiento y la reparación de tejidos. De esta manera, la insulina tiene un papel anabólico general, promoviendo el almacenamiento de nutrientes y la construcción de reservas energéticas. Es importante destacar que su secreción y acción están moduladas finamente por otros factores hormonales y metabólicos. Cualquier alteración en este equilibrio puede alterar de forma profunda la homeostasis del organismo y ser la base para el desarrollo de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. Cuando la insulina falla, ya sea por una deficiencia absoluta o por resistencia celular a su acción, la glucosa no puede ingresar a las células. Como resultado, los niveles de glucosa en sangre aumentan de manera persistente, provocando hiperglucemia. Ante esta situación, el organismo busca fuentes alternativas de energía y comienza a oxidar ácidos grasos y proteínas, lo que genera productos metabólicos secundarios como los cuerpos cetónicos. Este desequilibrio metabólico produce múltiples manifestaciones clínicas. El paciente puede presentar poliuria, debido a la eliminación excesiva de glucosa por orina, polidipsia, por la deshidratación secundaria a la pérdida de líquidos, y polifagia, ya que las células, incapaces de utilizar la glucosa, envían señales de hambre. Además, se observa pérdida de peso involuntaria, debilidad generalizada y fatiga crónica. Estas alteraciones son la base de la fisiopatología de la diabetes mellitus, un síndrome caracterizado por hiperglucemia crónica, disfunción metabólica y daño progresivo a distintos órganos. La hiperglucemia mantenida afecta la función endotelial, promueve procesos inflamatorios y acelera el envejecimiento vascular. Entender este mecanismo nos permitirá más adelante comprender las complicaciones microvasculares y macrovasculares de la enfermedad, así como la importancia de mantener un control glucémico óptimo en los pacientes hospitalizados. Las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus se originan directamente del desequilibrio metabólico causado por la deficiencia o resistencia a la insulina. Cuando la glucosa no puede ingresar adecuadamente a las células, se acumula en la sangre y sobrepasa la capacidad de reabsorción del riñón. Esta condición da lugar a la glucosuria, es decir, la presencia de glucosa en la orina. Como la glucosa arrastra agua, el paciente elimina grandes volúmenes de orina, lo que produce poliuria. La pérdida de líquido corporal genera deshidratación y una intensa polidipsia, o sensación de sed constante. Por otro lado, al no poder aprovechar la glucosa como fuente de energía, las células sienten hambre, y se desencadena un aumento en el apetito conocido como polifagia. Sin embargo, a pesar de comer más, el organismo entra en un estado de catabolismo energético, ya que recurre a la degradación de grasas y proteínas para producir energía. Este proceso conlleva la formación de cuerpos cetónicos, como el acetoacetato y la beta-hidroxibutirato, que pueden acumularse en sangre y generar acidosis metabólica. Además, el paciente experimenta pérdida de peso involuntaria, fatiga persistente y una sensación general de debilidad. Si la hiperglucemia se mantiene de forma prolongada, los tejidos y órganos comienzan a sufrir daños por la exposición crónica a niveles elevados de glucosa. Estas manifestaciones, conocidas como el síndrome de las 3P, poliuria, polidipsia y polifagia, constituyen el cuadro clásico que permite sospechar diabetes mellitus en sus fases iniciales. En pacientes hospitalizados, es fundamental reconocer estos signos para instaurar un diagnóstico temprano y prevenir complicaciones agudas graves como la cetoacidosis diabética o el estado hiperosmolar no cetóxico. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico crónico caracterizado por una hiperglucemia persistente, consecuencia de una secreción insuficiente de insulina, una resistencia de los tejidos a su acción o una combinación de ambos factores. Este desajuste afecta no solo el metabolismo de los carbohidratos, sino también el de las grasas y las proteínas,
provocando un estado de desequilibrio generalizado en el organismo. La diabetes se considera una enfermedad de alta prevalencia y elevada carga sanitaria. A nivel mundial, millones de personas viven con esta condición y un porcentaje significativo desconoce su diagnóstico. Las consecuencias son graves. Representa una de las principales causas de morbilidad crónica, discapacidad y mortalidad prematura. Entre sus complicaciones se incluyen la retinopatía diabética, causa frecuente de ceguera, la nefropatía diabética, que conduce a insuficiencia renal crónica, y la neuropatía periférica, responsable de úlceras e infecciones que pueden culminar en amputaciones. Además, se relaciona estrechamente con enfermedades macrovasculares, como la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular. La diabetes, más allá de ser un problema individual, constituye un desafío de salud pública. Los costos del tratamiento, las hospitalizaciones y la pérdida de productividad generan una carga económica considerable para los sistemas de salud. En este contexto, los profesionales de enfermería juegan un papel clave en la educación, la prevención y el seguimiento de los pacientes, fomentando estilos de vida saludables y la adherencia al tratamiento para mejorar su calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud, OMS, 2022, y la American Diabetes Association, ADA, 2024, establecen 4 grandes categorías de diabetes. La primera es la diabetes mellitus tipo 1, de origen autoinmune o idiopático. En este tipo, los linfocitos te destruyen las células beta pancreáticas, provocando una deficiencia absoluta de insulina. Suele manifestarse en la infancia o adolescencia, con síntomas agudos y pérdida de peso marcada. Requiere tratamiento con insulina exógena de por vida, ya que el cuerpo pierde totalmente la capacidad de producirla. La segunda categoría corresponde a la diabetes mellitus tipo 2, que representa más del 90% de los casos. Se caracteriza por una resistencia a la insulina combinada con una disminución progresiva de la función de las células beta. Su desarrollo está estrechamente vinculado con factores ambientales y de estilo de vida, como la obesidad, la inactividad física y una dieta rica en azúcares y grasas. En tercer lugar se encuentra la diabetes gestacional, una intolerancia a la glucosa que aparece por primera vez durante el embarazo y puede generar complicaciones maternas y fetales si no se controla adecuadamente. Finalmente, existen otros tipos específicos de diabetes secundarios, enfermedades pancreáticas, endocrinopatías, uso prolongado de ciertos medicamentos o mutaciones genéticas. Comprender esta clasificación es esencial para determinar el enfoque terapéutico y el pronóstico de cada paciente, ya que los mecanismos fisiopatológicos y las estrategias de manejo varían significativamente entre los diferentes tipos. La diabetes mellitus es actualmente una epidemia no transmisible de proporciones globales. Según datos de la OMS 2023, más de 530 millones de personas en el mundo viven con esta enfermedad, y se estima que para el año 2045 la cifra podría alcanzar los 780 millones. Esta tendencia ascendente refleja el impacto del envejecimiento poblacional, el aumento del sobrepeso y la falta de actividad física. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, ENSANUD 2022, reportó una prevalencia del 15.8% en adultos mayores de 20 años, siendo más frecuente en mujeres. Además, es una de las principales causas de mortalidad, con una elevada carga de enfermedad y complicaciones crónicas. La diabetes tipo 2 es responsable de la mayoría de los casos y se asocia estrechamente con la obesidad abdominal, el sedentarismo, la dieta inadecuada, los antecedentes familiares y la hipertensión arterial. Los efectos de esta enfermedad van más allá del individuo, afecta la economía familiar, la productividad laboral y el presupuesto de los sistemas de salud. La diabetes tipo 2 es la causa número 1 de insuficiencia renal crónica, ceguera adquirida, amputaciones no traumáticas y enfermedad cardiovascular en México. Por ello, el papel de los profesionales de la salud en la detección temprana, educación y control de los factores de riesgo es fundamental para contener esta crisis sanitaria. La diabetes mellitus tipo 1 se desarrolla a partir de una interacción compleja entre factores genéticos, inmunológicos y ambientales. En individuos genéticamente susceptibles, la exposición a ciertos virus, toxinas o componentes dietéticos desencadena una respuesta autoinmune anómala. Los linfocitos T citotóxicos atacan y destruyen de manera progresiva las células beta del páncreas, responsables de la secreción de insulina. Durante este proceso, el sistema inmunitario produce autoanticuerpos específicos,
entre ellos los anti-GAD, antiinsulina y antiislotes pancreáticos, ICA, que sirven como marcadores serológicos del daño celular. A medida que avanza la destrucción de las células beta, el páncreas pierde su capacidad de producir insulina, generando un déficit absoluto. La consecuencia metabólica inmediata es la cetosis, ya que el cuerpo utiliza los ácidos grasos como fuente de energía, produciendo grandes cantidades de cuerpos cetónicos. Cuando estos se acumulan, provocan cetoacidosis diabética, una urgencia médica potencialmente mortal. El inicio suele ser abrupto y se presenta con poliuria, polidipsia, pérdida de peso rápida, visión borrosa y, en casos graves, alteraciones del estado de conciencia. En el ámbito clínico, la detección temprana de autoanticuerpos permite identificar a personas en riesgo y establecer estrategias preventivas. El manejo de la diabetes tipo 1 requiere la administración diaria de insulina exógena, monitoreo continuo de glucosa y educación en autocuidado, pilares esenciales para mantener un control metabólico adecuado y prevenir complicaciones. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad multifactorial y progresiva, resultado de la interacción entre la resistencia periférica a la insulina y el deterioro de la función secretora del páncreas. En condiciones normales, cuando aumenta la glucosa plasmática, la insulina se une a su receptor en la membrana celular y desencadena una serie de señales intracelulares que permiten el ingreso de glucosa. En la diabetes tipo 2, este mecanismo se altera. Las células del músculo, del hígado y del tejido adiposo no responden adecuadamente a la insulina, por lo que la captación de glucosa disminuye. Ante esta situación, el páncreas intenta compensar produciendo más insulina. Sin embargo, con el tiempo, las células beta se agotan y su capacidad de secreción disminuye, instaurándose una hiperglucemia crónica. En el músculo esquelético, esta resistencia reduce el ingreso de glucosa. En el hígado, estimula la producción excesiva de glucosa a través de la gluconeogénesis, y en el tejido adiposo, incrementa la lipólisis, liberando ácidos grasos libres que agravan la resistencia insulínica. A nivel pancreático, la exposición prolongada a niveles altos de glucosa y lípidos genera estrés oxidativo y disfunción celular, lo que acentúa el deterioro progresivo. La combinación de resistencia y déficit secretor lleva a un círculo vicioso de descontrol metabólico. Esta forma de diabetes suele desarrollarse lentamente y pasar inadvertida durante años, siendo diagnosticada a menudo cuando ya existen complicaciones. Por su naturaleza crónica y su asociación con la obesidad, la diabetes tipo 2 representa uno de los mayores retos de salud pública. Comprender su fisiopatología permite al personal de enfermería identificar factores de riesgo, fomentar el autocuidado y participar activamente en la prevención. La hiperglucemia sostenida produce daño progresivo en diversos órganos y sistemas del cuerpo, principalmente por la toxicidad metabólica que genera sobre los vasos sanguíneos. Este daño se clasifica en dos grandes grupos: complicaciones microvasculares y macrovasculares. Entre las microvasculares destacan la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía periférica. La retinopatía afecta los pequeños vasos de la retina, provocando microaneurismas, hemorragias y, en casos avanzados, ceguera. Es la principal causa de pérdida visual en adultos en edad productiva. La nefropatía se produce por la lesión de los capilares glomerulares, lo que lleva a proteinuria, deterioro renal progresivo y, finalmente, insuficiencia renal crónica terminal que puede requerir diálisis o trasplante. La neuropatía, por su parte, daña las fibras nerviosas periféricas y autonómicas, ocasionando alteraciones en la sensibilidad, dolor neuropático, debilidad muscular y trastornos gastrointestinales o cardiovasculares. Las complicaciones macrovasculares incluyen la cardiopatía isquémica, el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica. Estas se originan por aterosclerosis acelerada debido al estrés oxidativo, la inflamación endotelial y la dislipidemia asociada a la diabetes. El control glucémico estricto, el manejo de la presión arterial y de los lípidos son fundamentales para prevenir estos eventos. En el entorno hospitalario, el personal de enfermería debe vigilar la integridad de la piel, la función renal, la visión y los signos neurológicos de sus pacientes, ya que la detección temprana de complicaciones mejora significativamente el pronóstico y la calidad de vida. El diagnóstico de diabetes se establece mediante la evaluación de los niveles de glucosa en sangre y otras pruebas complementarias. De acuerdo con los criterios de la ADA 2024, existen 4 formas principales de diagnóstico. Primero,
Una glucosa plasmática en ayuno igual o superior a 126 mg/dl, medida tras un ayuno de al menos 8 horas. Segundo, una glucosa plasmática a las 2 horas igual o mayor de 200 mg/dl durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que consiste en administrar 75 gramos de glucosa y medir la respuesta. Tercero, una hemoglobina glucosilada, HbA1c, mayor o igual a 6.5%, la cual refleja el promedio de glucemia de los últimos 3 meses. Finalmente, también puede diagnosticarse si la glucemia casual es de 200 mg/dl o más en presencia de síntomas clásicos como poliuria, polidipsia o pérdida de peso. Además, se recomienda realizar pruebas complementarias para evaluar el impacto de la enfermedad: glucosa capilar, cuerpos cetónicos, perfil lipídico, creatinina sérica, microalbuminuria y tasa de filtración glomerular estimada. Estas pruebas ayudan a detectar complicaciones tempranas, especialmente en riñones, ojos y sistema nervioso. El personal de enfermería juega un papel clave en la toma de muestras, la preparación del paciente y la interpretación inicial de los resultados. La detección oportuna de alteraciones permite intervenir antes de que la hiperglucemia cause daños irreversibles, mejorando así el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento de la diabetes mellitus debe ser integral, individualizado y multidisciplinario. El objetivo principal es mantener la glucemia dentro de rangos óptimos, prevenir complicaciones y promover una buena calidad de vida. Esto se logra mediante la combinación de educación, nutrición, ejercicio, farmacoterapia y monitoreo continuo. El primer componente es la educación diabetológica, que permite al paciente comprender su enfermedad, identificar signos de descompensación y adquirir habilidades de autocuidado, como la medición de glucosa capilar o la correcta aplicación de insulina. El segundo pilar es la nutrición terapéutica individualizada, basada en una dieta equilibrada con control de carbohidratos y bajo índice glucémico. El plan alimentario debe adaptarse al estilo de vida, peso corporal y requerimientos calóricos del paciente. El tercer elemento es el ejercicio físico regular, al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, complementado con ejercicios de resistencia. Esto mejora la sensibilidad a la insulina y favorece la pérdida de peso. El cuarto pilar es la farmacoterapia, que puede incluir medicamentos orales, inyectables o insulina, dependiendo del tipo de diabetes y la respuesta individual. Finalmente, el monitoreo es esencial, permite ajustar el tratamiento y evaluar la eficacia del control glucémico. Este abordaje interdisciplinario involucra médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos y educadores en diabetes, todos orientados a empoderar al paciente en el manejo de su condición. Las medidas no farmacológicas constituyen la base del tratamiento y deben aplicarse incluso antes de iniciar fármacos. Primero, la educación diabetológica. El paciente debe ser instruido en automonitoreo de glucosa, reconocimiento de signos de hipoglucemia e hiperglucemia, y en el manejo de situaciones especiales como ejercicio, enfermedad o viajes. La capacitación en la aplicación de insulina, si es necesaria, es fundamental para evitar errores de dosificación. Segundo, el plan alimentario personalizado, que debe incluir una dieta equilibrada con control de carbohidratos, consumo de alimentos de bajo índice glucémico y al menos 25 gramos de fibra al día. Es recomendable reducir grasas saturadas y azúcares refinados, privilegiando el consumo de frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras. Tercero, la actividad física programada, que consiste en realizar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico moderado, como caminata, natación o ciclismo, y ejercicios de fuerza 2 o 3 veces por semana. Reducir el tiempo sedentario es esencial para mejorar la sensibilidad a la insulina. Finalmente, el control del peso corporal. Una pérdida del 5 al 10% en personas con sobrepeso mejora significativamente el control glucémico y reduce los factores de riesgo cardiovascular. Estas medidas, combinadas con el seguimiento médico y de enfermería, son el pilar de un manejo exitoso de la diabetes. Recordemos que la adherencia a los hábitos saludables tiene un impacto directo en la reducción de complicaciones y en la mejora del bienestar físico y emocional de los pacientes. El tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus depende del tipo de enfermedad y del grado de control metabólico que presente el paciente. En la diabetes mellitus tipo 1, el uso de insulina exógena es indispensable, ya que existe un déficit absoluto en su producción.
El esquema terapéutico más común es el basal bolo, que combina una insulina de acción prolongada para mantener niveles estables durante el día y dosis adicionales antes de las comidas para controlar los picos postprandiales. En muchos casos se utilizan múltiples dosis diarias, MDI, o bombas de infusión continua, ajustadas según el monitoreo de glucosa. En la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento inicial se enfoca en modificar el estilo de vida. Sin embargo, cuando estas medidas no son suficientes, se inicia terapia farmacológica. El fármaco de primera línea es la metformina, ya que reduce la resistencia a la insulina y disminuye la producción hepática de glucosa. Posteriormente pueden añadirse otros agentes según la respuesta del paciente. Entre los medicamentos orales más utilizados se encuentran las sulfonilureas, que estimulan la secreción de insulina, los inhibidores de DPP-4, que prolongan la acción de las incretinas, los inhibidores de SGLT2, que favorecen la eliminación de glucosa por la orina, los agonistas del receptor GLP-1, de administración inyectable, que mejoran la sensibilidad insulínica y reducen el apetito, y las tiazolidinedionas, que aumentan la captación de glucosa en tejidos periféricos. En fases avanzadas, cuando la función pancreática está severamente comprometida, puede requerirse una insulinización combinada. El seguimiento del paciente es esencial para ajustar dosis, prevenir hipoglucemias y valorar efectos adversos. El papel de enfermería incluye la educación sobre la correcta administración, la rotación de sitios de inyección, la conservación del medicamento y la vigilancia de signos de descompensación. El éxito terapéutico depende de la adherencia, la supervisión continua y la comunicación efectiva entre el paciente y el equipo multidisciplinario. El control metabólico del paciente diabético debe ser constante, estructurado y personalizado. La finalidad es evaluar la eficacia del tratamiento, prevenir complicaciones y promover la autogestión del paciente. El monitoreo diario incluye la medición de glucosa capilar antes y después de las comidas, ajustando la dieta y la medicación según los resultados. Este seguimiento permite detectar hipoglucemias o hiperglucemias tempranas y prevenir descompensaciones graves. Cada 3 a 6 meses se debe evaluar la hemoglobina glucosilada, HbA1c, que refleja el promedio de glucosa durante los últimos 3 meses. La meta general es mantenerla por debajo del 7%, aunque puede variar según la edad, las comorbilidades o el riesgo de hipoglucemia. De forma anual, se recomienda una revisión oftalmológica mediante fondo de ojo para detectar retinopatía, una evaluación renal con determinación de creatinina sérica y microalbuminuria, y una exploración neurológica enfocada en la sensibilidad, pulsos periféricos y estado de la piel, especialmente en los pies. También debe realizarse un perfil lipídico completo para valorar el riesgo cardiovascular, además del monitoreo de la presión arterial y el control del peso y perímetro abdominal. El personal de enfermería desempeña un papel central en el acompañamiento educativo, el registro de datos clínicos y la motivación del paciente. A través del refuerzo positivo, se fomenta la adherencia terapéutica, la alimentación saludable y la práctica regular de ejercicio. El control periódico y el seguimiento continuo son las estrategias más eficaces para reducir el impacto de la diabetes y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen. El manejo adecuado de la diabetes busca no solo el control glucémico, sino también la prevención de complicaciones agudas y crónicas. Entre las complicaciones agudas más graves se encuentra la cetoacidosis diabética, que se caracteriza por acidosis metabólica con pH menor de 7.3, hiperglucemia y cetonemia. Esta condición requiere atención inmediata, hidratación intravenosa, reposición de electrolitos y administración de insulina. Es más frecuente en pacientes con diabetes tipo 1. Otra urgencia es el estado hiperosmolar hiperglucémico, caracterizado por deshidratación extrema, glucemias muy elevadas y ausencia de cetosis. Suele presentarse en adultos mayores con diabetes tipo 2, especialmente cuando existe una infección o deshidratación prolongada. En cuanto a las complicaciones crónicas, las más relevantes son la retinopatía diabética, la nefropatía, la neuropatía periférica y autonómica, la enfermedad cardiovascular y el pie diabético. El pie diabético es una complicación frecuente y devastadora, resultado de la combinación de neuropatía, enfermedad vascular y falta de cuidado preventivo. Se manifiesta con úlceras, infecciones y, en casos graves, amputaciones. La prevención se basa en el control glucémico estricto, revisiones periódicas y educación al paciente sobre la inspección diaria de sus pies. En enfermería, la observación minuciosa de la piel,
El uso de calzado adecuado y la detección temprana de lesiones son medidas clave. Reducir estas complicaciones no solo mejora el pronóstico clínico, sino también la calidad de vida y la independencia funcional del paciente. Un enfoque integral y educativo es la herramienta más poderosa para disminuir la carga de esta enfermedad en la población.